Bendecidos, el cafecito de las 3. Le damos gloria al Padre por este privilegio de compartir la poderosa palabra del Señor. En esta tarde vamos a continuar. Hemos estado compartiendo sobre el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el corazón del Padre, ¿verdad? Que Jesús dijo: esperad aquí para que seáis investidos de lo alto. Y la semana pasada compartimos el Espíritu Santo con nosotros, que nuestra comunión es con el Espíritu. Leímos en Primera de Juan capítulo 5, donde nos habla que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Sabemos que es Dios el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio aquí en la tierra, y vemos que es el Espíritu, el agua, que es la palabra, y la sangre, que es el sacrificio de Jesús. Y hemos estado compartiendo que nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Sabemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el amor del Padre, que nos dio la vida de Jesús, y nuestra comunión íntima, que es con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, y se manifiesta sobre nosotros en la manera que nos cedemos a Él, cedemos nuestra voluntad, cedemos nuestro corazón, cedemos nuestra voluntad al Señor para que sea Él a través de nosotros. Hablamos que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo, que es la unción, Cristo el enviado, el ungido, con la unción habitando en nosotros, con nosotros, la unción que pudre todo yugo y remueve toda carga. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sabemos que Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, está con él. Sabemos que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Y vemos que Jesús, dice la palabra en Lucas 4, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y bajó en el poder del Espíritu. Y podemos ver esto, no sé si la semana pasada compartimos Génesis 3, donde en Génesis, donde Dios le da la instrucción a Adán, le da la instrucción y le dice: de este árbol no vas a comer, porque el día que comieres de él ciertamente vas a morir. Y vemos que la mujer fue seducida, desobedecieron, comieron, y entonces vemos que murieron, porque él dijo: ciertamente vas a morir. Murieron espiritualmente. Ciertamente murieron espiritualmente, físicamente vivieron, y sabemos que vivió, creo que 900, ese número siempre se me... Vamos a Génesis rapidito, lo que quiero es ver cuántos años Adán. 900, me digo ahora mismo. Y creo que cada vez que me acuerdo de él, siempre tengo que ir a buscar cuántos años tenía Adán cuando le tomó ese tiempo, porque Dios no creó al hombre para que muriera. Y vemos que murió espiritualmente. Ahí mismo la gloria de Dios se apartó de él, y entonces vemos que estaban desnudos, la gloria de Dios se apartó de ellos, la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo se apartó de ellos, estaban desnudos, buscaron cómo cubrirse. Y vemos que Adán vivió 930 años, y con el tiempo Dios fue cortando hasta los 100, y ahora son 120 años. 120 años es lo que el Señor nos dice que es el tiempo de nosotros aquí físicamente, pero vivimos eternamente. Y ¿qué es lo que determina dónde vamos a estar por una eternidad? La decisión. Si recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, vida eterna. Si rechazamos al Hijo de Dios, sabemos que es muerte, es perdición, es tormento por una eternidad. No sé quién quiera, ¿verdad? Hay personas que sí quieren eso. Hay personas que rechazan a Jesucristo, y al rechazar a Jesús estás dándole frente al maligno y estás recibiendo el plan del diablo, que es muerte, ¿verdad? Estar separado de la vida por una eternidad, separado de Dios. En el nombre de Jesús, esa no es
¿verdad? Lo que usted quiere. Esa no es la decisión que usted va a tomar, sino que usted va a tomar la decisión de recibir a Jesús, recibir la vida, recibir la bendición y vivir para Dios. Y sabemos que nuestra vida aquí, Jesús tan hermoso nos dejó su espíritu, ¿verdad? La promesa del Padre, el Espíritu Santo que esté con nosotros y en nosotros. Y por eso el vivir en Cristo Jesús no es difícil. Tienes al Consolador viviendo en ti, el Consejero viviendo en ti, el autor de la palabra viviendo en ti, el que alumbra los ojos de tu entendimiento, el que te habla, el que te guía, viviendo dentro de ti. O sea, no es difícil, no es gravoso guardar la palabra de Dios, vivir por la palabra del Señor. Ahora, dije todo eso y la escritura donde nos dice que Adán murió de 930 años, está en Génesis capítulo 5. Y sabemos que cuando murieron espiritualmente, Adán y Eva, ¿verdad? La gloria se apartó. Dice que Dios bajó en el fresco de la tarde y cuando los llamó estaban escondidos y Dios les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes que tuvieran miedo? Vemos que el miedo no es la voluntad de Dios para nosotros. No estamos llamados a vivir una vida de miedo, de temor, de cobardía. En Apocalipsis dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios, porque sabemos que la persona que tiene miedo es una persona que no está confiando, no conoce el amor de Dios para con ellos, no conoce que el Padre les ama, que el Padre es bueno para con ellos y realmente está dudando del amor de Dios. Y por eso es peligroso. No estamos llamados a vivir una vida de miedo, porque el miedo trae en sí castigo. Dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y el amor de Dios es esa certeza, es conocer o sea, cuán amados somos, el amor de Dios mismo, ¿verdad? Que dio la vida de Jesús para que tengamos esperanza viva. Ahora, hablamos un poquito la semana pasada, y sé que estoy repasando, y esta semana no tenemos prisa. Amén. Fe es por el oír y el oír. Usted vuelve a escucharlo más de una vez. Hay personas que ven una serie, una película. Puedo decir, aquí en esta casa, el pastor le gusta las películas de Rocky. No sé si ustedes la han visto, de Rocky Balboa. Y creo que eran como 5 o 6, no me acuerdo cuántas de ellas. Y él las ve como si fuera la primera vez. Ay, mira, están dando a Rocky. ¿Quieren ver a Rocky? Papi, ¿la has visto cuántas veces? Le dicen las nenas. Sí, pero mira, vamos a verla otra vez. Y la puede ver y como si no. Pues así mismo tenemos que ver la palabra del Señor. Cuando la leemos, la escudriñamos como si fuera la primera vez. Tú vas a ver cómo el Señor te va revelando cosas nuevas, hermosas, y va alimentando tu espíritu. Gloria a Dios. La semana pasada hablamos de la profecía, hablamos un poquito, porque sabemos en Hechos capítulo 2, y vamos a buscarlo ahora rapidito, Hechos 2, porque leímos 1 Corintios 4, donde dice que la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Y en Hechos capítulo 2 vemos que, y está en Joel también, en Joel capítulo 2 nos habla de en los últimos días, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, verso 17, 18, 19 y 20 y 21. Vemos que ahí nos habla claramente que en los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne, para de una diferencia entre hombre, varón, judío, griego. O sea, somos uno en él. Y aquí se van a profetizar, y sabemos que el profetizar es, así dice el Señor, oír lo que dice Dios y decir lo que dice el Señor. La profecía más segura es la palabra de Dios, verdades espirituales que compartimos. Vemos que consuelan, edifican y consuelan, edifican. Vamos a ver, 1 Corintios 14 nos dice claramente.
edifican, exhortan. Edifican, exhortan y consuelan. Tenemos que estar bien claros, si no te edifica, si no te exhorta, si no te consuela. Ahora, hay veces que Dios nos da palabra de advertencia, sí, pero te da ahí para que te arrepientas y te levantes y le busques a Él. Pero edifica, exhorta y consuela, te edifica, te levanta, o sea, no te quedes en el fango, no te quedes ahí, o sea, ven al Señor, levántate, hay arrepentimiento, hay perdón, la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y toda maldad, hay esperanza en el nombre de Jesús. Somos que te edifica, te exhorta y te consuela. Y vemos que dice que en los últimos días sobre nuestros jóvenes, ancianos, siervos, escrito está, sobre toda carne, te dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Señor, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu y les hablé que el fruto del Espíritu es el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Dios es amor. Es el fruto, cuando hablamos el fruto del Espíritu en nosotros, y vemos que en la manera que nos vamos cediendo a Él, es su carácter formado en nosotros. El carácter de Dios formado en nosotros. Y voy a ir rapidito en esto, pero vamos a ir uno a uno. Vemos que Dios es amor. Dios es amor. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 13, cuando nos da la definición del amor. Por eso que el que anda en el amor y conoce el amor de Dios no adultera, no anda matando, robando, no anda en adulterio, porque dice que no hace nada indebido, no está hiriendo, no se goza de la injusticia, o sea, se goza de toda la verdad. Sabemos que cuando decimos el amor, y es el amor de Dios, Dios es amor, y cuando vemos que es fruto del Espíritu en nosotros, nos cedemos al Señor, el amor cubre multitudes de faltas. El amor cubre multitudes de faltas. Dios es amor y el fruto, el carácter de Dios en nosotros, vemos que comenzamos a caminar y a vivir de acuerdo al Espíritu. Vemos que gozo, que es una confianza suprema. Estoy hablando del fruto del Espíritu y la verdad que nos vamos cediendo al Espíritu Santo, y eso está en Gálatas capítulo 5. Gozo, una confianza suprema, y vemos que es una comunión íntima con el Señor y no depende de las circunstancias. El gozo del Señor no depende de las circunstancias. Es un gozo, ¿verdad? Del espíritu que no importa lo que esté pasando, o sea, no es basado en la circunstancia o la atmósfera, sino que es del espíritu. Y es una confianza suprema y alegría basada en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios. Paz. Vemos que 90% de enfermedades físicas y mentales son causadas por el estrés. Las personas tienen tanto estrés, y vemos que la paz, cuando la Biblia nos habla de la paz, es habitar en su presencia, y es la paz de Dios gobernando tu corazón no se turba, es una confianza en el Señor. Somos la paz, basada también en la fidelidad de Dios. Paciencia. Fíjate, y la paciencia, hay personas que dicen, no ores por paciencia porque entonces vas a tener más problemas. Mentira, siempre. Eso son tonterías, porque vemos que es el fruto del Espíritu, la paciencia. Es más, dice que esto con paciencia, fe y paciencia se heredan las promesas del Señor. Necesitamos paciencia, y la paciencia no se rinde a las circunstancias. Sabemos que la paciencia, el fruto del Espíritu, vemos que no te rindes a las circunstancias. Estás firme, paciente, con paciencia se heredan las promesas del Señor. La benignidad y la bondad. Benignidad y la bondad. Vemos que es la persona realmente que se cede, y las demás personas ven a Jesús en ti. Es la capacidad de ser misericordioso. Es Dios manifestándose a través de ti. Y podemos ver que en Romanos 2:4 nos habla de que la bondad produce en las personas arrepentimiento. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es el Padre Celestial. Y eso produce arrepentimiento. Fe.
que sabemos que también es fidelidad, fe, y vemos que es realmente creerle a Dios, o sea, es creer lo que dice Dios, creer su palabra, creerle a Él y ser como Él es. Él es fiel, Él cumple su palabra, o sea, esa fe de creerle a Dios, que saber que fe es la certeza y tener esa fuerte confianza en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mansedumbre, yo tenía una perra que se llamaba mansedumbre. Mansedumbre es una persona que no es débil y las personas equivocan la mansedumbre con debilidad. Y realmente la persona que es mansa, una persona que es moldeable y vemos que hace cesar grandes ofensas, no es débil, no es débil. Es más, es muy fuerte. No deja que las ofensas la destruya, sino que es moldeable a Dios. Y vemos que eso es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Poderoso la mansedumbre. Templanza, que es dominio propio. Es cuando, tú sabes, Dios tiene la autoridad final. O sea, Dios te da a ti para que no seas gobernado por tu alma, no seas gobernado por tu carne, sino que seas gobernado por Él, por su espíritu y dominio propio, que puedas decirle no. O sea, está la tentación y dice, no voy a pecar contra mi Dios, no voy a cederme a esto, o sea, no voy a dar mi cuerpo para el pecado, sino que mi cuerpo es para Dios. Dominio propio, o sea, es tener a Dios ahí presente. Y luego vamos a ir uno por uno con las escrituras para que las podamos estudiar más. Entonces, en Primera de Corintios 12 vemos lo que nos habla del don, ¿verdad? El don, los dones espirituales, los dones espirituales. Y una de las cosas, cuando hablamos del fruto del Espíritu, vemos que nosotros vivir en comunión con el Espíritu Santo, en comunión y el carácter de Dios siendo formado en nosotros, el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Entonces los dones del Espíritu Santo, cuando vemos en Primera de Corintios capítulo 12, voy a leer del verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles, os extraviados, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Jesucristo es mi Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede blasfemar o puede maldecir a Dios y decir que está lleno del Espíritu Santo, porque Dios nunca, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a que haga eso. Que están llenos del Espíritu Santo, sabemos, pueden decir Jesucristo es el Señor. El que no, verso 3, lo voy a leer nuevamente. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí vemos el Espíritu Santo. Diversidades de dones, regalos, manifestaciones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí estamos viendo la Trinidad. Sabemos que cuando dice en el verso 5 hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sabemos que los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y puede que no lo dije en el orden, pero son los 5 ministerios, ¿verdad que sí? Que lo podemos ver en Efesios capítulo 4. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Jesús. El Espíritu Santo, los dones, los regalos, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, las diversidades de ministerios, hablé los 5 ministerios, Jesús es el mismo.
Y hay, verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es en todos es el mismo. Somos al Padre, el Padre, diversidad de operaciones. El Padre, las operaciones, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, sea la luz, las operaciones del Padre, los ministerios, Jesús, los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo y los dones, el Espíritu Santo trabajando, manifestándose a través del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros que venimos a ser células del cuerpo de Cristo. Aleluya. Aquí vemos la Trinidad, diversidad de dones, el Espíritu Santo, diversidad de ministerios, Jesús el Señor, y diversidad de operaciones, el Padre Celestial. Amén. Ahí lo vemos claramente, la Trinidad en el nombre de Jesús. Ahora vemos cuando seguimos leyendo aquí en 1 Corintios 12, nos habla de los dones y vemos los dones de poder. Y en los dones de poder está la fe, la sanidad y los milagros. Son sobrenaturales. La fe, la sanidad y los milagros. Dones de inspiración. Vemos que están las profecías, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Y cuando hablamos de las profecías, leímos ahorita en Hechos 2 y también está en Joel capítulo 2, cuando nos habla que Él derrama de su espíritu sobre toda carne y profetizamos. Y sabemos que la profecía exhorta, edifica y consuela. Y el orden lo puedes buscar en la escritura en 1 Corintios 14. Vemos la profecía, así dice el Señor, escrito está, la palabra lo dice. Sabemos que son dones de inspiración y entonces dones de revelación, que está la palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría y también discernimiento de espíritu. Vemos aquí los dones de revelación. Es poderoso. Entonces también vemos el don de servir, el don de ayuda. Hay tanto, ¿verdad?, que hacer realmente. Cuando yo llego a la iglesia los domingos, desde que yo entro por la puerta hay algo que hacer. Siempre hay algo. Y yo veo personas que dicen, ay, que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé qué hacer. ¿Cómo va a ser? Abre los ojos. Pídele al Señor que te dé revelación. Siempre hay algo que hacer. Orar por una persona, buscar esto, recoger aquello, limpiar allá, servir en esta área. Es servir. Una de las cosas es servir, ser útil en el reino de Dios. Siempre hay algo que hacer. Y vemos en la manera que tú te cedes y no pienses que esto es menos que esto. Si no tengo el micrófono delante de mí, pues no hago nada. ¿Sabes qué? Pues entonces no, de verdad que no, eso no es de Dios. Cuando tú dices, no es que yo tenga el micrófono, si tengo que recoger un papel del piso, lo recojo. Si tengo que pasar el vacuum, lo hago. Si tengo que limpiar los baños, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Tengo que vaciar botar la basura, la boto. O sea, hacer el café, lo hago. Lo hago para mis hermanos. Es servir a mis hermanos. Y lo hacemos para ellos y el Padre los recibe en el cielo. Orar por una persona, declarar la palabra, ser usado. O sea, hay tantas cosas que hay personas que piensan, si no es esto, no. Si no tengo el micrófono, si no me dejan participar en un cántico en la iglesia, pues no voy a hacer nada. Eres fiel en lo poco, eres fiel en lo que Dios te ha llamado. O sea, no es que lo que tú, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, y ser fiel en eso y no menospreciar eso. Imagínate que un día yo diga, es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños yo no voy a ir a la radio, yo no voy a predicar, yo no voy a hacer esto, lo otro. Entonces, ¿tú te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros? Bueno, hoy es tal día, no voy a hacer que el sol brille, no voy que voy a apagar todo. No, Dios no es así. Entonces hay personas que son así. Si no me dan participación o hoy es un día, yo no voy a ir a la iglesia porque hoy, qué sé yo, o no, ¿sabes? Por favor, ¿sabes? Sé fiel en lo poco, sé fiel en todo momento. Y el servir y el ser un canal de bendición y el ser útil en el reino de Dios no debe, ¿verdad?
cambiar por algo, no, tu servicio a Dios es servicio a Dios. Por el virus, no, servimos al Señor, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Vemos y vamos a ir, como les dije anteriormente, vamos a ir uno por uno y vamos a ver las escrituras. Pero cuando veo los dones de inspiración, los diversos géneros de lengua, me acuerdo, aquí un testimonio rápido, en la iglesia de John Hagee, él tiene una iglesia en Texas, hace años atrás, entró esta persona, y fue con una pistola, y cuando ellos estaban orando en el Señor, Hagee estaba predicando, y esta persona se levanta con la pistola y comienza a disparar. Y cuando comienza a dispararle a él, hay personas que gritan, claro está, porque imagínate. Y cuando no mata a nadie, apprehend him, lo cogen, se lo llevan, vemos que en la pared había un círculo así, que cada una de esas balas, tum, 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 o sea, no tocó a Hagee, como Dios, pero hay otro testimonio, y pensé que era pero el de Hagee es ese mismo, que las balas no lo tocaron a él, pero hay otro testimonio que están en una iglesia, están predicando, y una de las hermanas comienza a orar en el espíritu, se levanta y comienza a hablar en el espíritu. Y entonces con diversos géneros de lengua. Ella termina de orar en el espíritu, se sienta, y esta persona se levanta de la parte de atrás llorando, pone la pistola en el altar, y entonces dice, no sé quién es ella, pero me entrego. Y entonces cuando le preguntan luego, ¿qué es lo que te pasó? Él dice, esa señora dijo mi nombre, de dónde vengo, el nombre de mi mamá, y que si yo me atreviera a hacer el plan que yo tenía para hacer hoy, que le dijo, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y ella no sabía lo que ella estaba orando en el espíritu, obediente a orar en el espíritu. Y vemos como el Señor a través de ella estaba hablando el lenguaje de ese hombre, porque él era de otro país, el lenguaje de esa persona, diversos géneros de lengua, y le dijo a todos quién era él, la mamá, de dónde él vino, y el plan que él traía y que no lo iba a hacer, y cómo él viene y se arrepiente. Y ella no sabía, pero ella fue obediente. El Señor ella empezó a orar en el espíritu, y el Señor a través de ella comienza a hablarle a él, y él se arrepiente, y gracias a Dios no hubo una gran tragedia. Poderoso, los diversos géneros de lengua, las interpretaciones de lengua. Una persona habla en el espíritu y otra persona la interpreta. Ahora, hay personas que cuando hablamos de lenguas, hay personas que dicen, no se puede orar en lengua porque el apóstol Pablo dijo que es mejor hablar palabras con entendimiento, pero realmente Pablo dice, yo oro más en lengua que todos ustedes. O sea, imagínate en un servicio que ayer mismo, en la predicación, que yo hubiera estado hablando en lengua. No, porque nadie lo va a entender. Hay que hablar con entendimiento para que lo entiendan. Pero eso no quiere decir que no vamos a orar en el espíritu. Cuando oramos en el espíritu estamos hablando con Dios y estamos orando la perfecta voluntad de Dios. No podemos cancelar una cosa por otra. El apóstol Pablo dice, yo oro más en lengua que todos ustedes. O sea, no podemos decir que no es de Dios orar en el espíritu. Pero todo eso lo vamos a ir compartiendo y escudriñando en el nombre de Jesús. Está el fruto del espíritu. Y entonces vemos los dones, que es la manifestación de Dios a través del cuerpo de Cristo para, ¿verdad? Para lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, milagros, señales, prodigios, en el nombre de Jesús, fe sobrenatural, sanidades, milagros. Hay tantos milagros, y cuando lleguemos a ese, de verdad que es poderoso cuando vemos que para Dios no hay nada difícil o imposible. Amén. Bueno, ese es el cafecito de hoy. Esta semana estemos pendientes, el cafecito de las 3. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor es maravilloso. Cédete a Él. Es tu vida cedida al Espíritu Santo. Señor, tu voluntad en mí. Me rindo a ti, papá, para que seas tú a través de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.